Hola, mi nombre es Beatriz Brunetti, soy bioquímica, soy docente de Medicina Hombre y Sociedad con un cargo de JTP simple. En la clase de hoy vamos a comenzar con hidratos de carbono, vamos a hablar de monosacáridos y sus derivados. Muy bien, entonces en la microclase de hoy vamos a hablar de los hidratos de carbono y vamos a empezar por los monosacáridos. Como generalidades de hidratos de carbono son llamados glúcidos o azúcares y están tan distribuidos en la naturaleza que estos tipos de compuestos nos pueden proveer tanto de alimento como de ropa o como vivienda. Pero lo que a nosotros nos interesan son las funciones biológicas y dentro de esas funciones van a tener también funciones variadas, tanto estructurales como de señalización y como fuente de energía, ¿sí? ¿Cómo están compuestos estos hidratos de carbono? Químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esas estructuras que ven ahí son los hidratos de carbono más simples, que son de 3 átomos de carbono, y tenemos el digliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Se acuerdan que dije que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas? Quiere decir que tienen dentro de la cadena un grupo aldehído o un grupo cetona y varias funciones alcohólicas unidas al resto de los carbonos. El nombre de hidratos de carbono en realidad tiene que ver con que dentro de la fórmula empírica, por cada oxígeno le corresponden 2 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, al ver anotada en la fórmula, parece una molécula de agua, pero en realidad no es que sea una molécula hidratada. Por eso en un principio se lo llamó hidratos de carbono. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en monosacáridos, que son las estructuras de las que vamos a hablar hoy, o azúcares simples, que son un solo azúcar. Son cristales solubles en agua, de sabor dulce, y según el grupo que tengan van a ser aldosas si son aldehídos y cetosas si son cetonas. Después vamos a tener los oligosacáridos, que se van a formar por la unión de 2 o más hasta 10 monosacáridos en una unión de tipo glicosídica, y estos van a dar por hidrólisis monosacáridos, ¿sí? 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de monosacáridos que se unieron para dar este oligosacárido. Y los polisacáridos también son compuestos formados por la unión de muchos monosacáridos, pero de más de 10, pueden ser 100, miles y hasta cientos de miles. Las cadenas pueden ser lineales o ramificadas y estos sí ya van a ser amorfos, insolubles en agua y sin sabor. ¿Cómo se los nombra? Se los nombran con el sufijo osa. Entonces, si tienen función aldehído, se van a llamar aldosas. Si tienen función cetona, se van a llamar cetosas. Y además, también se le puede interponer el número de átomos de carbono que tiene ese azúcar. Por ejemplo, el gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono, entonces va a ser una aldotriosa. Lo mismo con la dihidroxiacetona, que es una cetona, va a ser la cetotriosa. Estos compuestos presentan lo que se denomina isomería óptica. Esta isomería óptica la presentan compuestos que tienen como característica principal la presencia de un carbono asimétrico, que es el carbono que está marcado con un cubito verde, que significa que tenga un carbono asimétrico, significa que ese carbono va a estar unido a 4 grupos diferentes entre sí. Están marcados los grupos diferentes que están unidos en el digliceraldehído y estos isómeros tienen la característica de tener la misma fórmula química, pero diferentes configuraciones. Y esa diferente configuración, esa diferente disposición en el espacio de esos grupos es lo que le va a dar la presencia de esa actividad óptica. Estos isómeros ópticos o esa actividad óptica tiene que ver con que estos compuestos, cuando se interponen a la luz polarizada que está oscilando en un plano, desvía ese plano de la luz en un ángulo que puede ser positivo o negativo. El equipo que mide eso se llama polarímetro,
tiene marcado el 0 en el plano donde va oscilando la luz, y si ese compuesto gira la luz hacia la izquierda de ese plano, se dice que es levógiro o que la rotación es negativa, y si gira hacia la derecha de ese 0, se dice que la rotación es positiva o que es dextrógiro. Estos compuestos, estos isómeros ópticos, tienen la característica de que tienen uno la imagen especular del otro. ¿Qué quiere decir? Que un compuesto tiene una distribución espacial en la que es la imagen especular del otro. El ejemplo que siempre ponemos es el de las manos. Si yo pongo las manos una enfrente de la otra, es como si las viera en un espejo, pero si yo las quiero superponer, no las puedo superponer porque la distribución de mis dedos son diferentes de la mano izquierda y el de la mano derecha. ¿Está? Entonces, cuando tengo dos isómeros ópticos, en donde uno es la imagen especular del otro, digo que estos son enantiómeros. ¿Qué características tienen estos enantiómeros? Además de ser uno la imagen especular, que uno gira el plano de la luz polarizada la misma cantidad de grados hacia la izquierda que el otro lo gira a la derecha. Por ejemplo, si uno gira 20 grados a la izquierda, el otro gira 20 grados a la derecha. Entonces, en hidratos de carbono exclusivamente, cuando hablemos de D o de L, hablamos exclusivamente de la configuración de la molécula. Y el signo más o menos me va a hablar de la acción sobre la luz polarizada. Habíamos visto los hidratos de carbono básicos, que son estas tetrosas, y las pentosas y hexosas y demás van a ser derivadas por la adición sucesiva de ese grupo en cadena lineal entre el aldehído o la cetona y el grupo alcohol adyacente. Entonces, eso que está marcado en rosa es el carbono adyacente al grupo carbonilo, y en azul, tengan bien presente eso por favor, me indica que toda esta línea va a ser de la línea D. ¿Por qué? Porque el último carbono secundario de la cadena tiene ubicado el oxidrilo a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye? Ese es el D-gliceraldehído, tengo 3 átomos de carbono. Voy a poner un grupo entre el carbonilo y el segundo átomo de carbono. Al poner 2, tengo 2 posibilidades diferentes. Que uno vaya a la izquierda y que el otro vaya a la derecha. Y obtengo 2 azúcares distintos, la eritrosa y la treosa. Con cada uno de estos va a pasar lo mismo. Yo agrego un grupo oxidrilo y tengo otras 2 posibilidades para cada uno, que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, y obtengo 4 pentosas, y con cada una de ellas me va a pasar lo mismo y voy a obtener 8 hexosas. Si ustedes miran los cuadritos rosas, van a ver que tengo tanto a la izquierda como a la derecha, dependiendo de cómo se ubicaba. Pero fíjense que en toda la línea el cubo celeste está a la derecha. Eso es lo que a mí me marca que esta es la serie D. Voy a tener toda otra serie L exactamente igual, que voy a hacer exactamente lo mismo partiendo del L-gliceraldehído, donde el oxidrilo va a estar a la izquierda, y todos esos cuadritos me van a marcar la L-treosa, L-eritrosa, L-ribosa, L-arabinosa, es decir, todos de la línea L. En la naturaleza, la gran mayoría de los azúcares están en la forma D. Hasta ahora vimos una estructura lineal, pero esa estructura lineal no explica algunas propiedades que tienen estos compuestos. Habíamos dicho que eran polihidroxialdehídos, entonces deberían dar reacciones características de aldehídos y cetonas, cosa que no pasa en forma tan inmediata como se esperaría. Además, ¿qué pasa con estos compuestos? Si se disuelven en el agua y yo lo pongo en ese polarímetro, ese poder rotatorio me va a dar un valor, pero va a empezar a variar en el tiempo hasta que se va a estabilizar en un valor constante, y eso es lo que se llama fenómeno de mutarrotación, que tiene que ver con que existen 2 formas cristalinas de estos mismos compuestos, o sea, que la D-glucosa tiene 2 formas cristalinas diferentes, una alfa y una beta,
con poderes rotatorios diferentes y la estabilidad va a estar dada porque en solución una se puede interconvertir en la otra y va a haber una mezcla de las dos, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué se propuso? Que estos compuestos tienen una forma cíclica. Y esa forma cíclica está dada por una reacción característica de los aldehídos con los alcoholes, que es la formación de un hemiacetal. Entonces, lo que pasa en estos compuestos es que se forma una unión hemiacetálica, pero interna. Tanto el aldehído como el alcohol lo ponen en la misma molécula. Entonces, para que quede claro, reacciona el carbono 1 en el caso de las aldosas con el oxidrilo en carbono 5 en este caso. Se cierra un ciclo con un heteroátomo que es el oxígeno. Es un ciclo de 6 donde 5 son carbonos y 1 es un oxígeno. Y al cerrar, el anillo que forman es parecido al del pirano, por lo tanto, cuando se cierran de esta forma, se dicen que son cerrados en formas de piranosa. Tengo un anómero alfa y un anómero beta, dependiendo de si ese oxidrilo cierra hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, hacia abajo, como vamos a ver cuando se vea la estructura espacial de estos compuestos. En el caso de la fructosa, también se cierra en un ciclo. En este caso, el carbono 2 es el carbono que tiene el grupo cetónico, cierra con el carbono 5, dando un anillo parecido al furano. Por lo tanto, en este caso, se van a llamar furanosas. Y también tengo dos posibilidades de obtener dos anómeros diferentes, un anómero alfa y un anómero beta. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno de mutarrotación? Se debe justamente a este fenómeno que se presenta en estos compuestos, en el que se forma una unión hemiacetálica. Entonces, si yo tuviera solamente cristales de beta de glucopiranosa, la pongo en el polarímetro, me va a marcar una rotación positiva de 18,7. La pongo en solución y al estar en solución esos enlaces van a tener mayor movilidad, se van a empezar a interconvertir esas beta en alfa y llegado un momento voy a tener una mezcla de las dos y la rotación va a ser estable de 52,7. La mezcla que obtengo en solución va a ser un 36% de alfa de glucopiranosa y un 63% de beta de glucopiranosa. Entonces, ¿cuáles son las estructuras finalmente de estos compuestos? Porque primero las presentamos lineales, se demostró que no son así. Después se presentó una estructura en ciclo, pero plano, como esa proyección de Howard que tenemos ahí. Y la aceptada ahora es una conformación tridimensional de silla. Estos compuestos, cuando cierran formando un ciclo de 6 átomos de carbono, la forma que tienen es de silla. Y fíjense que yo les marqué perfectamente el carbono 1 y el carbono 4 porque cuando estas moléculas reaccionen entre sí, lo van a hacer principalmente a través de esos carbonos. Estos hidratos de carbono o monosacáridos van a tener, por supuesto, derivados y vamos a hablar de los derivados más importantes dentro de lo que es la química biológica o el metabolismo de este tipo de compuestos. Pueden formar glicósidos, que es algo muy importante porque es la forma en la que se van a unir unos y otros para dar después los oligosacáridos y los polisacáridos. Van a tener productos de reducción, existe la presencia de desoxiazúcares, se pueden oxidar, forman estefosfóricos y también forman compuestos aminados. Vamos a ver un poquito un ejemplo de cada uno. La formación de glicósidos está dada por la unión entre un azúcar cuando está comprometido el carbono anomérico o carbono hemiacetálico. Si ese azúcar tiene una configuración alfa, va a obtener un alfa glucósido. Si está en configuración beta, voy a obtener un beta glucósido. Si este azúcar reacciona con un grupo diferente a un azúcar, a ese grupo se le llama
aglicón o aglicona. En este ejemplo ponemos el de la glucopiranosa, que reacciona con metanol para dar un glucósido. Fíjense que el carbono 1 es el que tiene el carbono anomérico y obtengo un beta-metilglucósido. Los productos de reducción que van a dar tienen que ver con el tipo de reducción que a la que se somete este compuesto. Si es una reducción muy fuerte, lo que hago es reducir también el grupo carbonilo al grupo alcohólico, impidiendo que se pueda formar esa unión hemiacetálica y formarse un ciclo, por lo tanto la molécula va a ser lineal y el producto de hidrogenación de la glucosa es un polialcohol que se denomina sorbitol. Eso que está marcado ahí es el grupo aldehído que se redujo a grupo alcohólico. Los desoxiazúcares son aquellos que pierden un oxidrilo de la molécula. El ejemplo es la desoxirribosa, que es una pentosa, donde no tiene oxidrilo en posición 2 y es justamente el azúcar que se encuentra en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Los productos de oxidación también tienen que ver con qué tipo de oxidación, a qué tipo de oxidación es sometido este compuesto. Si la oxidación es suave y lo único que logra oxidar es el carbono 1, tengo lo que se denomina ácido glucónico, también pierde la capacidad de cerrarse en un ciclo, por lo tanto es una molécula lineal. Si es una oxidación un poco más fuerte, puedo oxidar el carbono 1 y el carbono 6 y obtengo lo que se denomina ácidos aldáricos, que también son de cadena lineal. Y si tengo una oxidación controlada, donde protejo al carbono 1 y lo único que se oxida es el carbono 6, se mantiene el ciclo porque no están afectados ni el carbono 1 ni el carbono 5 y estos se denominan ácidos urónicos. En el caso de la glucosa, que es el que está ahí, sería el ácido glucurónico. Estos compuestos también forman ésteres con ácidos fosfóricos y de hecho eso es muy importante porque para que puedan ingresar a las vías metabólicas, estos azúcares tienen que estar fosforilados. Si no se fosforilan, no se los pueden utilizar, así que fíjense la importancia que tienen. Esto que está acá es la glucólisis, la vía glucolítica, que es una vía muy importante de obtención de energía a partir de la glucosa. Y fíjense que la glucosa tiene que fosforilarse en posición 6 para poder recién ingresar a la vía glucolítica y obtener, obviamente, ATP, que es lo que queremos obtener a partir de ese compuesto fosforilado. Y por último, los compuestos aminados, que son simplemente resultado de sustituir un grupo oxidrilo por un grupo amino. Entonces hablamos de una azúcar aminada, que en el ejemplo que tenemos acá es la glucosamina o la galactosamina. Entonces lo único que hacemos es reemplazar un grupo oxidrilo por un grupo amino y hablamos de aminoazúcares. La bibliografía con la que vamos a trabajar, principalmente yo les aconsejo el blanco. El libro blanco es un libro muy básico para los que están empezando con lo que es química biológica. Después, por supuesto, tienen otros libros que también son muy buenos, pero que por ahí, para el que está comenzando, es preferible hacerlo a partir del blanco. Muchas gracias.